te voy a presentar a Juan Daniel Nataine. Él es docente, es investigador de la carrera de turismo de nuestra Universidad Nacional del Comahue y lo tenemos por Zoom del otro lado. Hola Daniel, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Bueno, una alegría estar acá en el programa. Un gusto enorme poder escucharte, poder charlar con vos después de, bueno, creo que hace bastante tiempo, ¿no? Muchos años que no podíamos conversar. Porque además tenemos, vos tenés muchas cosas para contarnos sobre un trabajo que estás haciendo con tus alumnos en la Facultad de Turismo, sobre lo que ha generado y de qué manera ha impactado esta pandemia de coronavirus en el turismo, ¿no? Contanos cómo es ese trabajo que están haciendo, cuál es la base, ¿no?, por la que ustedes emprendieron esta investigación. Bueno, dos cuestiones para comentarte. En el 2020 con Sergio Sarachu, en este mismo programa, Uh-huh. conversamos sobre los escenarios que planteaba el COVID al turismo, digamos, y como en un proceso de ida y vuelta, ¿no? Y en realidad otra cuestión es que es un trabajo que participa, es un trabajo de investigación que participan estudiantes, pero que en realidad es parte de un proyecto de investigación que hace la universidad y que nosotros el año pasado elegimos este eje de trabajo en una línea de investigación que tiene que ver, que desarrollamos hace muchos años, en realidad son 3 grupos de investigación, que tiene que ver con los impactos del turismo a nivel regional, ¿no? Sobre todo en escala Patagonia. En aquel momento, cuando hablamos con Sergio, vos sabés que el COVID, una de las actividades que más impactó en el mundo fue el turismo, y inicialmente hubo, y eso perduró, una asociación directa porque fue el turismo, fundamentalmente los viajes de China a Europa, eh, y esto es lo que le comentaba en ese momento a Sergio, lo que dispersó el virus, digamos, ¿no? Más allá de todas las hipótesis acerca del origen del virus en China, se generó y fortaleció en el mundo, pero especialmente en Europa, un proceso que viene ocurriendo hace muchos años que tiene que ver con movimientos que cuestionan el modo en el que se desarrolla el turismo en este capitalismo de principio del siglo XXI, ¿no? Uh-huh. Cuando digo el modo, eh, eh, que esto que de pronto hay movimientos antiturismo que son de las comunidades locales que cuestionan fundamentalmente la centralización o los procesos de centralización, digamos, de los beneficios que genera el turismo en pocas manos, y otra dimensión de análisis es el impacto ambiental, ¿no? Bueno, esto que uno podría decir está ocurriendo en Europa empezó a ocurrir también en la Argentina y en Patagonia en especial, digamos, ¿no? Es decir, eh, en algunas ciudades que además es novedoso, que es una de las ciudades donde este proceso se inició hace algunos años es en el Bolsón, ¿no? Que es un destino que muchos conocen de la audiencia y los televidentes. Entonces nosotros un poco marcamos este eje de investigación porque se le atribuyó al turismo la dispersión del virus, lo cual es así efectivamente, no solo en Europa, sino que esto es lo que ocurrió en algunas ciudades turísticas como San Martín de los Andes, Bariloche, no así en ciudades como Esquel o el Bolsón particularmente, porque, bueno, ustedes saben que cuando se inició esto, a partir de la apertura, que fue una apertura muy lenta la que hubo en el turismo, en el sentido de una presión no solo de las empresas, sino también de las miles de personas que trabajan, que perdían el empleo, ¿no? Entonces ese es el eje de trabajo, la investigación se está iniciando, obviamente con muchísima información y con mucho para analizar, y los estudiantes se incorporan ahí como parte de su proceso de formación, ¿no? Uh-huh. Daniel, vos decías que efectivamente la dispersión del virus vino también de la mano del turismo, ¿no? ¿Se dio por igual en la zona de cordillera y de playa de nuestra Patagonia? En principio no,
Hay un informe de San Martín de los Andes que está hecho por compañeros docentes con la especialidad de turismo y personal de salud, un informe estadístico que sí establece una asociación entre el incremento de ingresos de turismo y los incrementos de casos, ¿no? No se desprende lo mismo de lugares, por ejemplo, para comentar un lugar que es Las Grutas, ¿no? Porque, bueno, primero porque los centros turísticos de invierno tuvieron turismo antes, y después porque los territorios turísticos tienen tendencias distintas, digamos, hay tendencias que pueden ser comparables, ¿no? Por ejemplo, después lo podemos conversar, pero después el modo en que se aloja la gente, el modo que interacciona los miles de turistas que ingresan son distintos, ¿no? En principio, el 90% del turismo en el mundo es de carácter masivo. Es decir, las actividades que es masivo quiere decir que el turismo sin procesos de intercambio, interacción entre persona y persona y sin aglomeración es impensado, digamos, ¿no? Son muy pocas las experiencias de turismo que están vinculados a la cuestión de la aventura, digamos, que son de grupos reducidos. En el caso particular de Bariloche, lo que sí está registrado es que con la apertura del turismo estudiantil ocurrieron dos cosas: se incrementaron los casos y se produjo una saturación de la disponibilidad de camas de terapia, te estoy hablando del invierno del año 2021, de terapia intensiva y de tanto público como privada, ¿no? Es decir, el turismo estudiantil es una modalidad que el disfrute de los grupos está en andar juntos, en estar juntos, ¿no? Claro. Pero lo que es interesante que estamos trabajando es cómo impactó en el mundo del trabajo, ¿no? Porque en general los números o la información que se difundió por los diarios en un principio fue el impacto negativo, ¿no? Es decir, generalmente en estimaciones de millones y millones de pesos, que está hecho por los organismos de turismo de la provincia, las provincias que siempre tienen un margen de error, y eso es un número que solo lo pueden reconstruir los estados a partir de hacer una estimación, aquellos que tienen estadísticas, ¿no? La provincia de Neuquén tiene una situación comparativamente mucho más favorable a otras provincias en cuanto a la producción, a la generación de datos estadísticos. Lo que yo te decía es lo que es interesante y que estamos explorando ahora, es cómo impactó desde el punto de vista emocional en el mundo del trabajo del turismo, ¿no? Es decir, cómo repercutió en las mujeres y los hombres que tienen un trabajo de muchos años y que lo sienten como un oficio, porque de hecho es un oficio, en el caso de Bariloche, el estar en la casa viviendo de un subsidio y no tener el contacto con el otro turista, sobre todo el personal de gastronomía y hotelería, ¿no? ¿Y cómo fue ese impacto? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, en algunos casos todo es un poco preliminar, te diría, ¿no? Por lo tanto, no te quiero arriesgar números porque estamos en pleno proceso de construcción. Pero te diría que una cuestión positiva en principio, que a diferencia de lo que ha pasado y va a pasar en otras empresas de distinto tipo de servicios, en el cual la pandemia pareciera que demostró que el trabajador y la trabajadora pueden estar en su casa y producir igual, digamos, ¿no? Sí. Sobre todo empresas de servicios, o, por ejemplo, la reducción que hay que calcular, que se ha estimado en el rubro de comercio, es decir, eso lo pueden ver ustedes en algunas ciudades de Neuquén, donde hay menos personal que antes de la pandemia, a pesar de que ahora hay como una relativa normalidad. Claro. En el caso del turismo eso no ocurrió porque vinculado a dos factores, uno lo del COVID y otro al encarecimiento y las restricciones que puso el gobierno nacional a los viajes del exterior, hubo una temporada de 2022 que en toda la Argentina los resultados son de tipo, te diría, de números récord, ¿no? Números... Sí, una temporada extraordinaria es. Y hace muchos años que en Bariloche, que tiene una capacidad de cama que es estimada por encima de 30.000 camas, ¿no? Digo estimada porque hay camas, eso es lo formal, después hay camas informales que son departamentos, alojamientos que no están registrados y que se comercializan. Es la primera vez en Bariloche, en el enero del año 2022, que desde los organismos públicos, de las cámaras,
informan de que estaban al 100%, ¿no? Porque claro. la gente no llega sin alojamiento. Lo mismo ocurrió en Esquel, Ujú. ¿no? ¿Y cuál fue? Entonces, Sí, sí, no, te escucho. te escucho, te escucho. Después te hago una No, pregunta. entonces te quiero decir que las preguntas que aparecen es, en principio, una conclusión que está todavía, yo te diría semi-probada, es que el COVID generó impactos negativos y impactos positivos. Dentro de los positivos es que consolidó lo que se llama el turismo de proximidad. Y Ujú. esto te lo digo porque tiene mucho que ver con la línea del programa de ustedes, ¿no? De los nuevos lugares, es decir, eh, eh, Viaje al Puerto de la Noche, de alguna manera, no sé, en algún momento escuchará Sergio, se ocupa de mostrar las experiencias que hay en lugares que no son tradicionales, lo que nosotros llamamos destinos turísticos en estadio embrionario, ¿no? Sí. Muchos hay en el norte neuquino, el interior de Neuquén, y bueno, lo que generó el COVID es que mucha población de la provincia, de las provincias patagónicas, descubrió esos lugares que son como el patio de al lado, ¿no? Sobre todo Eh, teniendo en cuenta el contexto, ¿no? Va poca gente, bueno, vamos a ir a claro. explorar esos lugares. Yo Y, te doy un caso, por ejemplo, en la provincia de Chubut, que es la localidad, o lo que se llama piedra parada, digamos, eh, cerca de Esquel, donde emprendimientos que hace 10 años, emprendimientos familiares, pymes, te dirían menos que pymes turísticas, porque la mayoría de las empresas de la Argentina de mm, turismo son pymes o están dentro de la categoría pequeña y mediana empresa, habían pensado emprendimientos para una temporada muy marcada con la estacionalidad, y ahora se les está dando que tienen turismo, no te digo todo el año, pero más meses del año. claro, Eso es un impacto positivo porque genera un ordenamiento que evita la concentración en enero de la mayor parte de la cantidad de gente, lo cual tiene que ver con todo tipo de impacto, digamos, con el impacto físico-ambiental, y distribuye esa cantidad de gente, lo cual genera una cuestión que es positiva, que le da más estabilidad a los empleos que genera, ¿no? claro. Es una cuestión interesante que vamos a ver cómo, nosotros todavía tenemos más de un año para terminar el trabajo, pero a ver cómo también el sector privado se adecua a estas nuevas condiciones, ¿no? Distinto es el caso de Bolsón, que hace muchos años que tiene turismo muchos meses del año. Y otra cuestión que te diría que no es menor, el COVID agudizó alguna crisis que venía teniendo los escenarios de cambio climático en la Patagonia, Ujú. ¿no? Y todo para el turismo de invierno, ¿no? Es decir, vos sabés que en Bariloche, por ejemplo, que no tuvo durante los 2 últimos años los más de 40.000 brasileros que vienen en Sí. invierno y vienen a Bariloche, Ujú. ¿no? Bueno, por una cuestión de cómo fue el crecimiento y los índices de contagio en Brasil y la restricción que tuvo que poner la Argentina, y que a nosotros nos parece que estuvo muy bien que así sea, porque lo más importante era la vida de la población y la seguridad de la salud de la población. Bueno, Bariloche lo vivió, esa crisis la vivió en los inviernos, porque el turismo brasilero que llega a Bariloche tiene un poder adquisitivo de gasto turístico que es a veces triplica lo que es en una familia tipo argentina. Claro. Entonces eso generó un impacto de menores ingresos, y no es fácil en eso. Ujú. Viste que hay una palabra muy del neoliberalismo que habla de la reconversión, ¿no? Sí, sí. ¿Te acordás? Vos, Sí, sí, sí. aplicada a la fruta fina, con la crisis de los productores pequeños y medianos del Alto Valle, se llamaba, se tienen que reconvertir, como si eso fuera una cuestión sencilla de hacer. Bueno, un hotel de 5 estrellas, que no son muchos lo que hay en Bariloche, no le es fácil reconvertirse Claro. que tiene un público, un segmento de Brasil, porque los costos que tiene, incluso los niveles salariales que tiene, son sustancialmente distintos a, a un hotel similar destinado al público argentino, ¿no? Claro. Nacho, ¿y se perdieron muchos puestos de trabajo en el sector turístico? Sí, se perdieron, pero como te decía, en comparación con otros rubros, lo que nosotros Mm. estamos viendo es que, como fue buena la temporada 2021 y la temporada 2022, se han generado nuevos puestos de trabajo. Mira, yo tengo colegas que viven en España, ¿no? Que fueron convocados antes que la Argentina. Todavía no se dio en la Argentina, porque esto tiene que ver con que el turismo es una actividad, es un servicio de persona a persona, digamos, ¿no?
hace años que en el turismo viene ocurriendo que muchas actividades que eran persona a persona, como la contratación de un servicio, comprar un pasaje, vos ibas a una oficina, digamos. Vos te acordarás, la oficina de Aerolínea Argentina en Neuquén tenía no menos de 8 o 10 personas visibles, empleados ahí. Bueno, esto ocurrió antes, digamos. Claro. Las empresas vieron que la tecnología le permite que reducir la cantidad de gente, porque hasta, no digo tercerizado, pero le han delegado a las agencias la compra y venta. Es probable que se hayan perdido puestos de trabajo en aquellas agencias de turismo que fundamentalmente estaban dedicadas a viajes al exterior. Porque esas han vivido una crisis de la cual no han salido, y esas muchas han cerrado en Argentina. Nosotros no tenemos los números de Patagonia, porque eso hay que verlo a partir de la información de habilitaciones comerciales de la ciudad turística, y no es una tarea muy sencilla, ¿viste? Daniel, sí sabemos... Sí, te escucho. No, sí sabemos que a diferencia de las empresas receptivas, que son las que reciben gente y le organizan los viajes en la Patagonia, las empresas que estaban fundamentalmente abocadas a vender al exterior, el año 2021 y el 2022 han sido muy duros. Daniel, ¿vos considerás que fueron correctos los momentos que determinó el gobierno nacional para cerrar el turismo en su momento y ahora para proceder a su apertura? Sí, yo creo que sí. Yo creo que se ha manejado bastante bien. En todo caso, te diría, si vos me preguntás una crítica, que tiene que ver más con la profesión de ustedes, siempre los gobiernos nacionales y los gobiernos provinciales tienen un problema en la comunicación de las políticas públicas, ¿no? Sí. Yo absolutamente de acuerdo. O sea, a comunicar, porque los que operan el turismo lo saben rápidamente. El problema es la gente, el que va a contratar un servicio. Todas las provincias, por lo menos Chubut, Neuquén y Río Negro, tuvieron algunas políticas comunes, que no sé si las pensaron en conjunto, y otras distintivas, te diría, ¿no? Pero sí hubo una desprotección en el caso de la provincia de Chubut. A quienes tienen emprendimiento se les aprobó un protocolo, pero nosotros incluso de manera hasta solidaria, te diría, algunos integrantes del grupo se abocaron a ayudarles a hacer el protocolo, porque no es lo mismo la instrumentación de un protocolo en un complejo de cabañas que tiene pileta de natación y espacios donde había aglomeración de pequeños grupos, que hacerlo en un complejo que está mucho más disperso, ¿no? Donde una cabaña está casi a 70-80 metros respecto de la otra, y que no hay muchas opciones de espacios comunes. Claro. De espacios, yo esto te digo porque lo hablábamos con infectólogos que nos decían, bueno, ¿dónde hay que tener prevención? En los lugares donde se reúne la gente, donde intercambian a través digamos, donde no hay posibilidades de aislar, de ventilar. Entonces, los protocolos fueron, en el caso de la provincia de Chubut, hizo protocolos desde guiados, cabalgatas, kayak, hosterías, cabañas, eran bastante completos, te diría, ¿no? En ese sentido, me parece que hubo una presencia importante. Al principio hubo un conflicto porque, bueno, uno lo tiene que leer y analizar. Vos te acordás de algunos episodios que hubo en San Martín de los Andes con unos muchachos que estaba prohibido estar, pero ellos estaban, y a través de las redes. Bueno, eso genera en la localidad confusión, te diría, ¿no? Porque hay algunos que lo pueden hacer y yo no puedo hacerlo. Y claro. Exacto. Exacto. Eso sí, por supuesto que eso reaviva todo esto que tiene que ver con una mirada de organizaciones que tiene mucho de legitimidad discutir el modo en el que se hace. Yo hoy tuve clase de 16 a 18 y les decía lo que ocurrió hace 2 semanas en el Parque Nacional Los Alerces, que es Patrimonio de la Humanidad declarado por UNESCO. Es decir, está la excursión al Alerzal Milenario, que es muy cara, y es muy exclusiva, porque bueno, ir a ver un bosque de Alerce de 1000 años es famoso en el mundo, como lo podría ser mirar las araucarias y observar y entender el proceso de la araucaria en la zona de Pehuen y Moquehue, ¿no? Claro. O sea, estamos hablando de un patrimonio que tenemos en la Patagonia. Bueno, en el caso de las excursiones a los Alerces, se detectó hace 2 semanas contaminación por
generadas por las embarcaciones. Ajá. Bueno, automáticamente Parques Nacionales suspendió, ¿no? Suspendió esa actividad. Bueno, esto abre, este hecho abre los que están a favor y los que están en contra del tipo o del modo en el que se desarrolla una actividad donde el Estado es el principal responsable de la regulación, Claro. ¿no? Sí, sí, sí. Y lo que se ve también en todo esto, Nacho, es que el Estado Nacional o los estados también provinciales se pusieron firmes frente a lo que fue en su momento la presión de los operadores turísticos, ¿no? Que pedían a gritos que vuelva el turismo, considerando que ellos podían garantizar protocolos que está a la vista no lo podían garantizar. Sí. Hay diferencias en el nivel de organización. Yo te diría, bueno, Bariloche para mí es como un laboratorio, porque viví en Bariloche y bueno, hicimos varios trabajos de investigación en Bariloche. Hace muchos años hicimos uno sobre el turismo y el empleo en Bariloche. Yo considero que Bariloche, en comparación y sin menospreciar, digamos, el resto de las ciudades y demás, pero esto te lo digo más como investigador, como docente investigador, Bariloche tiene un nivel de profesionalismo, digamos, que sobresale respecto a otras ciudades y a otros destinos, ¿no? Es decir, y Bariloche ha pasado por distintos procesos de crisis, ¿no? Vos recordarás, Bariloche es la ciudad de la Argentina que más turismo estudiantil recibe, ¿no? Vos te acordarás que hace 20 años se le atribuía la responsabilidad a la presencia de turistas estudiantes de viajes de egresados a la crisis de Bariloche, ¿no? Había como una cuestión axiomática, decía, como hay muchos estudiantes, no vienen los turistas que más nos sirven porque gastan. Bueno, nunca eso fue demostrado. Claro. Nunca fue demostrado, de hecho nosotros lo investigamos, y en aquel momento el turismo estudiantil se realizaba en condiciones de mucha precariedad, tanto para los chicos y las chicas que contratan ese viaje casi con más de un año de anticipación, o sea que es una modalidad de turismo que tiene que ver con la economía, con la finanza, digamos, lo financiero. O sea, son empresas que disponen del dinero, en un periodo inflacionario disponen del dinero con más de un año de anticipación. Y vos fijate que a diferencia, bueno, nosotros hicimos una investigación y concluimos en que toda esa crisis, los estudiantes dando vuelta por la ciudad en horarios donde estaba, además de los japoneses, los argentinos, los brasileros, lo ordenó el propio sector privado, ¿no? O sea, la crisis, y muy trabajado por los medios televisivos nacionales, con muchísima estigmatización del turismo estudiantil, bueno, lo ordenó el sector privado. Los estudiantes que destrozaban un hotel, ¿no? A las 5 de la mañana. Y te acordás que teníamos una ministra, la señora María Julia Alzogaray, que decía las sordas. Claro. ¿No? Calificaba, van a llegar las sordas. Bueno, el turismo estudiantil en Bariloche, el servicio de la hotelería, primero se tecnificó, ¿no? Es decir, hacia adentro del hotel, y después mejoró porque le aparecieron otros competidores, claro, ¿no? Brasil era uno de ellos y otros en la Argentina. Entonces, esto es lo que uno tiene que estudiar para ver cómo, cuando viene tanto el sector público como el sector privado a requerirle a la universidad pública, bueno, tenemos este problema, es decir, poder tirar algunas líneas de políticas públicas posibles, ¿no? Hay preguntas, por ejemplo, si el turismo de proximidad, el caso de las grutas, Playas Doradas, bueno, cerca de Montehermoso, se va a ver beneficiado estos destinos con una tendencia que podría ocurrir, que es la repetición de más de un viaje al año, ¿no? Claro. Esto yo te digo, es una pregunta. Sí. Porque hay una cuestión que viene desde principios del siglo XX, que se asocia al disfrute de la playa al baño de mar, que tiene que ver con cuestiones que vos también las debes haber vivido a nivel familiar, que tiene que ver que si vas al mar después no te enfermas. Esta cosa de nuestras abuelas. Claro. No, si no, a bañarse. Sí. No te... Bueno, esta es una pregunta. Yo creo que hay que motivar a través de distintas formas, el sector privado tratando de promover tarifas especiales, y el sector público facilitar que todas estas ciudades donde existe una infraestructura construida que se utiliza 3 meses se pueda utilizar al menos 5 meses del año. Bueno, pero y fíjate, Nacho, que ahora todo el mundo, inclusive
hasta los sectores opositores al gobierno nacional han salido a aplaudir una medida como la del previaje, por ejemplo, ¿no? Diciendo, bueno, es una medida sumamente exitosa. Eso fue muy importante. Y eso es una política pública que tiene que ver con redistribuir ingresos, ¿entendés? Que es lo que se le cuestiona al turismo. Claro. ¿No? Es decir, es facilitar que la gente disfrute de los lugares que tiene la Argentina, que yo te diría que Argentina y Patagonia en especial es un destino en el mundo que todavía no recibe ni el 2 o 3% de lo potencial que tiene. Claro. ¿No? Y es leer lo que está pasando en otros lugares del mundo. Y ahí te voy a comentar algo que a lo mejor, si me escuchas, Aracho, va a decir lo repetí en función de lo que dije en el 2020. La pregunta es, ¿por qué los chinos eligen Europa y en especial Italia? ¿No? ¿Por qué? La nueva clase media china, si querés. Ahí estaríamos en otro tema para otro programa. ¿No? Que es el mundo capitalista chino. ¿No? Capitalismo de las características. Bueno, se estima que son 700 millones los chinos que viajan. Sí. ¿Escuchaste? 700 sí, millones. Sí. Entonces, por una cuestión cultural, ancestral, es un turismo que valora el conocimiento de las culturas. Por lo tanto, esto explica en parte por qué, a partir del inicio del virus, es Europa la primera que lo recibe, y en especial porque después aparecen los cruceros, ¿no? Aparece el tema del crucero, claro, que es otra modalidad que sigue siendo cuestionada por el impacto que genera. El ingreso de cruceros a Venecia es lo que motiva mucho estos movimientos antiturísticos que yo te decía que tienen reclamos legítimos, pero que a la larga, si esto no se lo trabaja en programas como este o en los medios, confunde, porque no se puede llegar de esto que es el cuestionamiento a procesos de discriminación, ¿no? Claro. Y te voy a dar un dato de un artículo que me publicaron en Bariloche al inicio de la pandemia, en marzo, abril del 2020, al inicio digo por el año. Yo empecé a investigar cómo habían impactado los virus en el turismo y en los viajes en particular. Bueno, Estados Unidos, cuando surgió el HIV, ¿me escuchaste? Sí. Prohibía el ingreso de personas, es decir, vos para entrar a Estados Unidos, y esto es algo que no se lo comenta, yo lo descubrí de casualidad, no lo sabía, prohibía el ingreso, le pedía a la gente un análisis que demostrara que no tenía HIV, con lo cual son cuestiones que tienen más que ver con el campo de lo sociológico, es decir, bueno, pensar con procesos de estigmatización, bueno, es muy distinto pedir el pase sanitario, te diría, ¿no? Que hoy es una aplicación, es una aplicación. Yo lo que te digo, que en un momento que tuve que viajar de Neuquén hasta el Bolsón a ver a mi madre, la verdad que me parecía casi un viaje que no terminaba nunca, porque que los permisos, que los controles, claro. También hubo un error ahí, que las provincias limítrofes como Río Negro y Neuquén pedían cuestiones distintas, ¿no? Sí. Pedían cuestiones distintas. Para eso está el Parlamento Patagónico, o sea, hay instancias en las cuales, frente a una situación de crisis como esta, las provincias tienen que homologar la política de restricción y ordenamiento que van a tener, ¿no? Daniel, te quiero agradecer infinitamente esta charla. Seguramente, bueno, nos vamos a volver a encontrar para charlar sobre estos temas a medida que avance esta investigación. Pero te mando un abrazo muy grande y muchas gracias por esta charla. No, gracias a vos, saludo a Sarachu, que a veces me ha utilizado de corresponsal, ¿viste? Yo le he hecho alguna... Está muy bien. Vos estás en Cholila, ¿no? Ahora estoy en Neuquén. Ahora estás en Neuquén. Puedo ir cuando quiera. Ahora estoy en Neuquén porque empezamos con el dictado de clases presenciales, pero digo que el programa yo lo pude escuchar en Cholila. Ajá. Por radio AM, mirá lo que te digo. Mirá. Y le avisé a Sergio. Muy bien. Con lo cual me parece que es una buena idea la que ustedes hacen y está bueno discutir de esto, porque probablemente nos esté escuchando gente en Cabiagüe, en Pegüeña, en Esquel. Está bueno. En un rato vamos a tener un espacio especial del programa en el que también hablamos de turismo, con una persona que directamente nos lleva y nos muestra algunos lugares de nuestro país. Así que bueno, está para escucharlo. Gracias, Daniel, abrazo grande.